No quise rehuir mi responsabilidad como ser humano porque es muy grave. Por un lado, me da mucho sentimiento positivo que haya ciudades de Europa donde se estén manifestando en contra del genocidio. Van a prohibirme la monetización, me traten sin cuidado, en Palestina. Es gravísimo. A ver, pongamos lo que todo el mundo sabe, que jamás, inclusive lo que dijeron, que es, por decirlo suave, inexacto, que hubiese hecho un acto terrorista, un ataque de jamás, inclusive a población civil. Condenable. Hasta ahí vamos, nadie discutiría nada. Y que tú digas todo lo que ha pasado, dicen que justificas el acto de Hamas. Bueno, a partir de ese día, hoy hace 8 días, el Estado de Israel, o sea, la nación, con su ejército, con sus fuerzas armadas, con el respaldo militar de Estados Unidos y de la Unión Europea, mantiene un ataque permanente a Gaza, donde hay 2 millones de civiles. 2 millones. Niñez, mujeres, hombres, adultos mayores, todo. Palestinos, ahí arrinconados, que además les dicen salgan en este momento y salen y los bombardean por el lugar que les dieron la garantía de que salieran. Les han cortado el suministro de agua, les han cortado el suministro de electricidad, les han cortado el suministro de alimentos durante 8 días. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama genocidio, se llama limpieza étnica. Eso se llama un crimen de lesa humanidad, monstruoso, que nadie puede justificar. Aún sacando de contexto, diciendo que fue un acto terrorista, aún descalificando todo lo que quieran descalificar la acción militar de Hamas, le pueden llamar como quieran, no pueden justificar la desproporcionada respuesta. Funcionarios de alto nivel, incluido el jefe del Estado israelí, han dicho que la venganza no tendrá límites, que tratan con animales humanos y que lo más que han llegado a decir es que si se entregan, si salen con las manos en alto y los armamentos tirados del grupo de Hamas, paran. O sea que ellos tienen secuestrados a 2 millones de seres humanos en la zona de Gaza, secuestrados, y los tienen literalmente tírale al blanco. Y acaban de amenazar que harán en breve una ofensiva aérea, terrestre y marítima sobre la zona de Gaza. Es una monstruosidad. Y que haya quien valide eso, quien se calle, quien lo legitime, quien se haya escandalizado por el ataque de Hamas y no haya dicho nada en estos 8 días siguientes de crímenes monstruosos. Las imágenes son brutales de destrucción, pues como si hubiera un sismo, como el sismo 85, así como se veían los edificios, rescatando gente entre los escombros. Los números son aterradores de niñas y niños asesinados. Pero han mantenido la mentira de que Hamas había asesinado y degollado, descabezado a niños y niñas, que después fue desmentida, pero quedó ahí, como hace siempre la derecha, como hace siempre. Pero lo que sucede en Gaza, eso no se puede justificar de ninguna manera, porque es racismo puro, porque es clasismo puro de quien se cree superior por su dinero y por su poder. Fíjense, esta mujer, Alison Weir, es una norteamericana como cualquiera. Se volvió activista, ella empezó a
preocuparse por el tema, a interesarse más que preocuparse. Y entonces explica, estudió periodismo, y explica de manera muy sencilla. Dice, porque le ha dado el gobierno de Estados Unidos miles de millones de dólares y tiene una influencia muy grande en el desprestigio de nuestro país. Y cuando se dio la intifada en el año 2000, una rebelión del pueblo árabe contra la ocupación, que hay una ocupación, o sea, hablamos de 8 días para acá, hay una ocupación. O sea, el pueblo judío no es un pueblo, no es una nacionalidad, es una religión lo que los unifica. Es una religión. Ahorita voy a leer una parte aquí muy interesante. Y empezó a finales del siglo XIX, principios del XX, la idea sionista de ir a sentarse a un lugar, tener un estado propio, dejar de estar desperdigado por el mundo. A finales del siglo XIX, no fue después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella comenta, dice, descubrí un patrón de violencia de Israel sobre Palestina mucho más drástico de lo que revelaban las agencias de comunicación estadounidenses. Está hablando del 2000 y te puedes ir para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. Y siempre es el mismo esquema. Descubrí, por ejemplo, que el ejército israelí estaba asesinando a muchos niños palestinos, muchas veces de un tiro en la cabeza, año 2000, y que ya los mataban antes de que un número considerablemente inferior de niños israelíes empezaran también a ser trágicamente asesinados. Ya los mataban antes de que hubiese habido un solo niño israelí asesinado. Supe que cerca de 140 palestinos de todas las edades habían sido asesinados antes de que un solo israelí muriera en Israel, a pesar de que los medios de comunicación presentaban sistemáticamente la violencia de Israel como respuesta a una agresión de Palestina. Por lo que empezaba a parecerme un encubrimiento ilícito por parte de los medios de comunicación de mi país, decidí que tenía que ver con mis propios ojos y se fue a Medio Oriente. Y entonces dice, los contribuyentes de Estados Unidos dando a Israel más dinero que a ningún otro país del mundo. Mis lecturas descubrieron muchos datos que me asustaron. Y entonces nos comparte que al principio el gobierno de Estados Unidos no estaba a favor y que luego el lobby judío, sionista, plantea quiénes y todo, pero hay una parte aquí que quiero plantear, que dicen, pues vamos a Argentina, hagamos en Argentina, que es una extensión territorial muy grande, mucha de ella sin habitantes. Vamos a Argentina, vayamos a Uganda, o a Chipre, la isla, o a Texas. Finalmente se decidieron por Palestina. Y entonces mandaron a una comisión de rabinos y les explicaron que entre el 93 y el 93% de la población de Palestina no era judía. Mandan a la comisión y se encuentran el 96% de la población se dividía entre musulmanes y cristianos, que eran dueños del 99% de las tierras. 99% de las tierras. ¿De qué año estamos hablando? 1896, principios del siglo XX. A raíz del Congreso Sionista, los rabinos de Viena enviaron 2 delegados a explorar Palestina. Y dijeron, esos rabinos reconocieron el obstáculo, un obstáculo pequeño, que Palestina estaba llena de palestinos. La novia es guapa, pero está casada con otro, dijeron. Decidieron presionar a los no judíos económicamente si era posible y con violencia si era necesario. Y la mayoría de judíos se oponían. Los rabinos decían, aquí esta es una cosa terrible de la visión sionista. Israel es la tierra de los judíos, es lo que han dicho siempre, o a partir de que esto se ha venido consolidando. Nunca fue la tierra de los árabes. Llevan siglos de ahí. Además convivían. Hay la mezquita de Al-Aqsa, el templo de Jerusalén y también lugares cristianos de
sagrados, bueno, Jerusalén, Tierra Santa, para las tres religiones que tienen el mismo tronco, el judío. Entonces dice, nunca fue la tierra de los árabes, aun cuando prácticamente todos sus habitantes sean árabes. Israel pertenece a 4 millones de judíos rusos, aunque no nacieron aquí. Es la tierra de otros 9 millones de judíos en todo el mundo, aunque no tengan planes de vivir en ella. El argumento para irse a poner ahí. Pero lo que yo quería leerles no era esto. Bueno, por ejemplo, aquí, ya en principios del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, se habla, no finales del siglo, 1870, los grupos del lobby judío presionan al Congreso por un pogromo, matanza de judíos en Rumanía. La Comisión de Relaciones Internacionales, que eran miles, finalmente fue a hacer la investigación y los asesinados eran 0. Eso no quiere decir que no han sufrido pogromos, persecución, asesinato, maltrato. Bueno, pues tal, les decía el buen Saramago, que eran los rentistas del Holocausto. Pero lo que quiero compartirles en este momento, porque tengo varias cosas aquí está. Fueron construyendo posiciones de poder desde la corte, por cierto. Aquí lo de la hermandad de Sion, que es muy fuerte. Bueno, ya habla de los que se opusieron a la Primera Guerra Mundial. Fíjense, me acordé de Ricardo Flores Magón, por aquí lo puse, porque hay un Matei de Iowa que fue condenado a 1 año de prisión por aplaudir un discurso contrario al reclutamiento en Dakota del Sur. Y otro hombre a 5 años, también a Livengood, la misma cárcel donde estuvo, donde murió asesinado Ricardo Flores Magón, por decirle a un hombre más joven que era una locura enviar a estos muchachos a Europa a la Primera Guerra Mundial. Y a Abraham Sugarman, porque decir que 3 años a Livengood también, por decir que se supone que era un país libre y que era una mierda, lo mandan 3 años a la cárcel solo por eso. Ricardo Flores Magón ni se diga que hizo un artículo planteando que no deberían incorporarse a la guerra, a matar a otros hermanos. Aquí está, afirmamos que el objetivo del judaísmo no es político, ni nacional, sino espiritual. Pues claro, o sea, no es político ni nacionalista, porque no son una nacionalidad, son un pueblo unido por la religión. Reitero, es como si los cristianos dijéramos, necesitamos un lugar donde somos perseguidos en todos lados, vámonos en tal lugar, y ahí a fuerza nos meten con cuña con un pueblo que ya está establecido. Si a Estados Unidos, que es protestante, dijéramos, a ver, pues nosotros nos venimos a California porque era parte de nuestra nación y los católicos estamos siendo perseguidos y nos acosan y tal, y dijeran, oiga, no, pues si lo que nos une es la religión, ¿no? O sea, somos católicos de aquí a la Tierra del Fuego, pero también hay en África y también hay en Asia y también, pues eso qué, o sea, no somos una nación. Entonces ellos decían, no es un objetivo político ni nacional, sino espiritual, que se dirige al crecimiento continuo de la paz, la justicia y el amor entre la raza humana, a un tiempo mesiánico en el que todos los hombres reconocerán que integran una gran hermandad para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esto dice en la Conferencia Central de Rabinos de Estados Unidos en 1897, que eran totalmente contrarios al sionismo. Esto es a la constitución de un Estado nacional. Y hagan de cuenta que entonces, pues vienen los estadounidenses que se esparcen por el mundo, no los estadounidenses, los protestantes, porque los estadounidenses, ¿qué? Se esparcen por el mundo. Y dicen que Quetzalcóatl era su antepasado y que aquí estuvieron y que de aquí salieron a migrar por el mundo y que entonces vienen a México. Y se ponen en Tlaxcala, y luego toman Puebla, y luego toman Guerrero, y luego Oaxaca, y luego Chiapas, y luego Yucatán, y luego Sonora, y luego Sinaloa, y luego Nuevo León, y luego Tamaulipas, y se van agarrando todo el país. Y nos dejan en una franjita ahí, en donde quieras, en Veracruz o en Jalisco, donde quieras. Y un grupo de resistencia nuestro, que te han ido
robando todo el territorio que por siglos habías habitado. Tus familias están ahí, tus muertos, tu raíz, todo. Y de repente un grupo hace un ataque, después de que te han despojado, asesinado, matado niños, niñas, que te tienen como su sirviente, que te tienen a lo largo del país como, pues como se llamó en la Segunda Guerra Mundial, a lo que donde tenían a los judíos en campos de concentración, que te tienen en campos de concentración y un grupo radical, jamás nos verás, lanza un ataque. Y entonces se nos vienen encima donde estamos concentrados ya los últimos mexicanos, 2 millones, y empiezan a bombardearnos, a la población civil, y nos quitan el agua y la electricidad y los alimentos y todo. Y luego te dicen que salgas por el único camino que hay. Y te bombardean y te matan a toda la gente que va por ahí, que les hizo caso. Y están pidiéndole en este momento a 1 millón de palestinos, a 1 millón, que salgan, porque los van a bombardear. Pero además no puedes salir a tu país, a México, ¿no? Tienes que salir o a Guatemala o a Estados Unidos. Justifica eso. Justifica eso. Toda la bola de pseudo periodistas que, al igual que muchos, afortunadamente, es tan monstruoso lo que está pasando. Es una paradoja usar la palabra fortuna. Es tan monstruoso que está saliendo en las redes la información, no puede ocultarse. Y que a pesar de que prohibieron ondear una bandera palestina en varios países de Europa, hay manifestaciones enormes a favor del pueblo palestino. Qué bien que se empape la historia del sionismo, el genocidio del pueblo palestino y la complicidad de los gringos. Te influye a Claudia y a todo el país. Mucho amor y solidaridad. Siga mejorando. Gracias. Y se entiende la posición del compañero presidente, que se le fueron con todo diciendo que estaba validando el ataque terrorista de Hamas. Y se hubiera comido todo lo que está pasando hoy. Ha dicho desde un principio la posición correcta. Estamos en contra de toda agresión a la población civil. Alicia Bárcena no la conozco, pero le mando un abrazo grande, grande a nuestra canciller. Dice, hasta para la guerra hay reglas. Grande la canciller, gigante, humana, no patriota, no, humana, abrazando la paz. A costa de la presión de Estados Unidos, de Europa, de la comunidad internacional, de los medios, de la derecha, de sus hipócritas voceros, que además a mí también ya me están fustigando que yo apoyaba a terroristas. Quienes apoyan terroristas son ellos, terroristas de Estado, desde el Estado de Israel. Es monstruoso. Es como la persecución hipócrita que hacen contra nuestro pueblo en Estados Unidos, bajo el argumento que son ilegales. Persecución hipócrita desde el Estado de Estados Unidos. Bueno, poquito les falta para empezarlos a perseguir a tiros, cuando viven de su trabajo, cuando nos despojaron el 60% del territorio. Y resulta que los delincuentes somos nosotros, las víctimas del despojo. No, bueno. Es como si los migrantes empezaran a organizar y los apalearan, diciendo que están violando la ley, cuando lo único que están pidiendo es respeto a su derecho y a su dignidad como seres humanos. Bueno, ahí un tipo culto, o tipa, no sé, me enseñó Emma, mandó toda la historia ahí de esa zona y cómo desde hace milenios ahí estuvo alguna vez con el Imperio Romano, pueblo judío. Se fueron. A finales del siglo XIX, 4% de la población era judía. 4%. Y la han poblado despojando a los palestinos, sacándolos de sus casas, quitándoles su territorio, quitándoles todo. Imperialistas, depredadores, fascistas, nazis.
El gran Celine paga caro el haber colaborado con la ocupación nazi. Haber sido parte del gobierno, pues ni siquiera con cargo de ministro, sino pues era ahí asesor de algo. De Pétain, pues estaba en ese círculo, claro. Hay Sigmarillion Castillo, el último en el que estuvieron. Hay una novela por ahí que leí, no me acuerdo el autor, no está mal, pero me voy a leer directo a Celine. De un castillo a otro habla del tema. Y estos tipos son nazis, son de ultraderecha, racistas monstruosos, y se montan en la tragedia de su pueblo para justificar atrocidades iguales o mayores a las que vivió su pueblo. Quieren desaparecer al pueblo palestino, que es la única manera en que estén ahí con el control de todo. Lo de Jerusalén desde un principio se planteó que esa no podía ser la capital de Israel, era Tel Aviv. Porque es la ciudad sagrada para 3 grandes religiones del mundo: la cristiana, la musulmana y la judía, que por cierto son la misma esencia, porque el tronco es el judaísmo y sus 2 brazos son el cristianismo y los musulmanes. ¡Qué locura! ¡Qué locura! El matiz, la guerra y la rabia con el mismo Dios. Bueno, Saramago tiene un libro terrible que se llama In Nomine Dei, de la lucha de protestantes y católicos, que es una lucha política en realidad, de poder, terrible, chiquito, fortísimo, una historia real, fortísimo, cabroncísimo. Reitero, Saramago les decía a los rentistas del Holocausto, al sionismo, al Estado de Israel, muy duro él. Ningún ser humano que se precie de serlo, y mucho menos libre, mucho menos de izquierda, valida nunca las atrocidades de Israel. Nunca. Yo me sentí presionado en la semana por el tema, por las opiniones. Pues ahí está, teníamos razón. Como regularmente es. Entonces, no, muy grave lo que están haciendo. Y no podemos quedarnos callados. No podemos estar silenciosos frente a semejante barbarie. Son seres humanos. Pero además, si hoy lo permitimos ahí, mañana no lo hacen. Si tú permites una injusticia, bueno, Martin Luther King, creyente, ministro del culto, decía: todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia. Y la tenemos frente a la cara. No soy creyente. Lo saben. Y reitero, para mí era más cómodo hoy irme con X de eclipsada Xóchitl. Está perdida. O sea, todas las encuestas que están saliendo le dan ventaja mínimo de 30 puntos a Claudia Sheinbaum. Y nos vamos shalala. No puedes quedarte callado mientras una parte de la humanidad está sufriendo. Y tú eres testigo y cómplice si te callas. Por lo menos que digas que eso no lo compartes, que no lo validas, que lo repudias. Por lo menos que alces la voz, por más solitaria que sea. Pero ¿cómo te vas a comer eso? De ninguna manera. De ninguna manera. El otro día Francisco, eso es un miserable. Hizo un comentario, me pareció de lo más ignorante, diciendo que había idiotas, y luego lo que le sigue y te mencionó a ti diciendo que no sabías de la historia. Nosotros sabemos que no es así. Pues sí, me lo comentaron. Hoy hay un video de una mujer en la manifestación en Londres que en 2 minutos hace una reflexión, lo compartí.
Y le puse ahí, creo que sí lo mencioné, a ver, responde a eso, Pasquín Beltrán del Río, responde a eso, Zuckerman, responde, es una bola de Marván, una tipa del Colegio de México que se la da de muy culta. Qué fuerte que todo lo que se meten en la cabeza tienen directo el conducto y sale a la letrina, porque el conocimiento no sé a dónde lo mandan. El corazón se los extirparon y la conciencia también. Qué fuerte. Qué fuerte. Entonces pueden insultar lo que quieran, pero ese sea está justificando 8 días de genocidio con su conciencia. Así están las cosas. Bueno, mandó portaaviones. Estados Unidos está construyendo armamento, mandó portaaviones. No tienen madre. Necesitan alimentos, necesitan energía eléctrica, necesitan agua, los hospitales saturados. Es una crisis brutal. Un genocidio, no crisis, un genocidio. Se llama genocidio, no se llama de otra manera. Es un crimen de lesa humanidad lo que está perpetrándose. No desde hace 8 días, desde hace décadas. Pero hace 8 días, ante los ojos de todos, y hay quienes se hacen pendejos, ¿verdad, Francisco? O sea, ¿verdad, Leo Zuckerman? ¿Verdad, Pasquín Beltrán del Río? ¿Verdad, López Dóriga? ¿Verdad? Muchos otros. A Ciro luego le sale lo decente, como es Leiva. Sí, por favor, y acaba de decir ayer que quizás no estaba equivocado López Obrador en su posición. Después de ver lo que está pasando, es que no puedes ver eso y quedarte callado. Y ya sé que van a tergiversar esta charla, que el vocero de Claudia es un promotor del terrorismo, todas sus tonterías. Nos vemos mañana. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el